Una pregunta, ¿la cámara se ve nítida? Porque he cambiado de cámara, porque mi cámara se había malogrado Está y perfecto, ya cambié de cámara. está perfecto. Se ve Para mí mi nítida. cámara está malísima, pero ¿Ya? ahí no hay Oh, sí, problema. sí, te veo bien, Ya, tranquilo. listo. Vamos a comenzar. 3, 2, 1. Bien. A ver, voy a apagar mejor el WhatsApp porque tienen... Ya, a ver un segundo. Bien. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días a la Universidad César Vallejo. Estamos aquí con el señor Carlos Salinas, director general de Diario Libero. Va bien, Carlos, muchísimas gracias por estar un rato con nosotros y ayudándome parte de la tesis que es correspondiente para el poder salir adelante con lo que es la carrera profesional, ¿no? Carlos, cuéntame un poco en qué se basan las notas informativas que salen del diario Libero con respecto a la veracidad. ¿Qué pasa para llegar a punto y redactar sin ningún problema y que todo se vea al orden para que no haya ni una metida de pata, como se podría mencionar? Claro, claro. Bueno, gracias a ti por permitirme participar en tu trabajo de investigación, José Francisco. Eh, en realidad, mira, a ver, yo te diría algo, y en este punto quiero ser lo más honesto posible, porque cuando uno, digamos, participa en el ámbito académico, no podemos, digamos, acompañar el discurso con algún cliché relacionado con que nunca fallamos, nunca nos equivocamos, el diario, digamos, en este punto tiene una línea y esa línea se mantiene y es inquebrantable. Esa es la, digamos, esa es la idea, es la intención, pero quienes estamos detrás de un teclado, quienes estamos detrás de una información, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, como seres humanos, estamos de alguna manera proclives al error. Ahora, con esto no te quiero decir y anticipar y, digamos, eh, tapar el sol con un dedo y decir y justificar cualquier error o cualquier situación que se haya presentado, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, en Libero, ya llevamos ya algunos años en este punto, estamos siendo mucho más criteriosos respecto al tema de la veracidad con la cual nos tenemos que dirigir al público, ¿no? Y si bien es cierto, para muchos el fútbol y el deporte puede resultar un tema que está mucho más ligado con el ocio, ¿no? Porque, a ver, te ven leyendo de fútbol y la gente no está perdiendo su tiempo leyendo de fútbol, ¿no? No es lo mismo cuando estás leyendo política o estás leyendo de sociedad, de economía, ¿no? Ahí sí como que es una persona interesante, ¿no? Con Serio. cierto, exacto, con cierto intelecto, ¿no? Pero cuando hablas de fútbol, muchas veces se vincula esto al ámbito del ocio, y es algo que los periodistas deportivos tratamos de que no sea así. Eh, y en este punto, insisto, desde mi posición, que es la posición de director del diario y jefe del pool de deporte de la República, trato en lo posible de inculcarle al equipo la necesidad de conseguir información veraz y procesar información que sea veraz. Posiblemente una fuente a la cual tú recurres con alguna regularidad y que te da información de primera mano, puede también darte una información que no necesariamente es la correcta. Entonces es preciso esa información eh, procesarla o filtrarla para que la misma pueda llegar al lector con un grado de veracidad importante, pues, ¿no? Porque finalmente la verdad absoluta no existe, ¿no? Pero hay un grado de veracidad que sí tiene que estar, que tiene que delimitar en este caso la información, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos, sobre todo en una coyuntura, que ya es una coyuntura de hace algún tiempo, en la cual estamos sometidos constantemente al rigor y al escrutinio del público a través de las redes sociales. Entonces, en este punto hay que ser muy meticuloso y evitar, digamos, llevar al espacio de la veracidad un rumor. Puede ser, no, yo no descarto, y eso es algo que ocurre, que un rumor se convierte en información, ¿cierto? Pero no podemos, o sea, el rumor
Si se procesa, puede llegar a ser una información, veraz. Pero no podemos llevar el rumor directamente al terreno de la información. O sea, eso tiene que pasar por un proceso. Ahora, yo puedo decir, ¿no? Me enteré que va a renunciar Teddy Cardama, ahora que estás tú de Rosado, por ejemplo, ¿no? Me enteré que va a renunciar Teddy Cardama. O sea, lo de Teddy Cardama lo sabíamos ya hace algún tiempo, pero no podíamos aseverarlo y decir, ya renunció, ya se fue, o va a renunciar, ¿no? Eso necesitaba, digamos, ser procesado como tal, ¿no? Entonces, pudimos lanzarlo como un rumor, pero finalmente no se lanzó y preferimos esperar hasta que esto, digamos, alcanzar el nivel que finalmente tuvo y que determinó en la salida del técnico, ¿no? Claro, perfecto. Una parte que usted menciona por el tema de la fuente, ¿no? Yo he visto que en el periódico siempre, con el tema también fotográfico o en el tema también de cuando hay una nación, ustedes tienen una fuente, ¿no? La fuente primero se basan por ahí. ¿Cómo se logra verificar que esa fuente sea viable? Mira, en este punto, nosotros, al ser un diario con una vigencia en el mercado ya importante, vamos a cumplir 26 años en el mercado, eh, tenemos un staff de periodistas de planta, en este caso periodistas que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el periodista que cubre universitario lleva más de 15 años cubriendo universitario, el mismo tiempo el de Alianza, el de Voice, el de Cristal, ¿no? Entonces son periodistas que tienen ya una larga data dentro del diario, eh, trabajando en una fuente dedicada, ¿no? O sea, no es que las fuentes se cambien. O sea, el periodista de la U es periodista de la U hace 15 años y el de Alianza igual hace 15 años. Entonces, este periodista también tiene fuentes de larga data. O sea, no es que apareció un X y le dio una información, no. O sea, el periodista construido en ese espacio de tiempo que te digo, 15 años voy a poner como un espacio de referencia, voy a delimitarlo en este caso. En esos 15 años, el periodista ha construido un banco o un directorio o una relación de fuentes a las cuales él recurre para poder recabar y contrastar la información. No es solamente una fuente, son varias fuentes. Entonces, en este punto, y yendo directamente a tu pregunta, no es que aparezca una fuente por ahí y listo, ¿no? Son fuentes que se han sabido hacer durante el transcurso del tiempo. No descarto el hecho de que mañana, por ejemplo, aparezca una fuente a la que nunca hemos recurrido, nueva, y me diga, mira, ¿sabes qué? Gareca se va de la selección. Nunca me dijeron, esa persona nunca me habló, pero es digamos, siendo una información que viene de una persona con cierto grado de credibilidad, pero que no es mi fuente, necesito, y yendo a la primera pregunta, contrastar, filtrar para poder, digamos, entender si efectivamente ese rumor termina convirtiéndose en una información. Entonces nosotros trabajamos en ese tema de la fuente, ¿no? O sea, son fuentes que se construyen, a las cuales recurrimos, las cuales nos dan información, pero tampoco descartamos el hecho de que pueda aparecer una fuente nueva que va a necesitar ganar un espacio de confianza dentro de lo que necesitamos para poder darle credibilidad a lo que él nos pueda decir. Con respecto a a la publicidad que hay en las páginas, ¿no? De las notas, en este caso del Sport, ustedes, por ejemplo, hemos visto que hay justo quiero, a ver, para mostrar, para tenerlo un poco grabado, Sí. a ver, un momentito, lo tengo acá. A ver, un segundito, por favor. ¿Qué pasó? A ver. Justo, no sé si logra ver Carlos. Ha empezado la función de compartir, pero no lo veo. Todavía no lo veo. A ver, ¿me avisas? Me avisas, por favor. Ahora sí. Ya, perfecto. Justo, esta es una nota, ¿no? De partido con Cusco, donde Boys empató 2-2, y vemos que en la parte inferior vemos el tema del álbum Panini.
¿Ustedes logran que la publicidad de este álbum llegue a cautivar al hincha del Sport Boys? ¿A qué público más o menos tienen identificado comprar, ¿no? Porque sea como sea, también mucha gente, hincha del Sport Boys, ve este diario, ve la nota y capaz tiene la intención de poder comprar este álbum mediante la publicidad que usted le brindan en el diario. Sí, a ver, mira, en este punto yo te voy a precisar algo. La publicidad que nosotros tenemos dentro del diario tiene como propósito justamente poder llamar la atención del lector para la compra, la adquisición, o que se conecte con el producto, con la marca, ¿no? En este caso, ese es el objetivo que cumple la publicidad, ¿no? Eh, no, no es, digamos, a ver, ¿cómo te explico? Nosotros no hemos colocado la publicidad de Panini en la página de Voice porque queríamos que la gente del Voice compre. O sea, no es porque por Voice. Los espacios publicitarios no los define la parte periodística, sino lo define la parte comercial. La ubicación en las páginas no la define la parte periodística, sino la parte comercial. Entonces, si bien es cierto, en esa página aparece una publicidad de álbum y arriba está la información de Voice, pudo haber aparecido la información de Cristal, una información de Universitario, de Alianza. O sea, el hecho que esté Voice sobre la publicidad es un hecho fortuito en este caso. Es fortuito. Porque, insisto, la ubicación la define el área comercial. Y nosotros, de acuerdo a la necesidad de cobertura del diario, vemos qué información ponemos, ¿no? Entonces, no es que nosotros hayamos querido dirigirnos solo a la gente de Voice cuando la publicidad estuvo en esa página. En realidad, lo que buscamos es que todo el lector, todos los lectores o toda nuestra audiencia se conecte, hablando de la parte comercial, porque insisto, yo no veo la parte comercial, se conecte con ese aviso, con ese mensaje, pues, ¿no? Entonces, en este punto, y ya yendo al espacio del lector, quien lee Libero es una persona que compra no solamente para leer, si eres de la U, no solamente compras para leer de la U, compras para leer de Alianza, de Cristal, de Boys, de todos los clubes. O sea, tú como lector tú como hincha de Boys, por ejemplo, si compras el diario, imagino que no solo lees de Boys, también sabes de Alianza, sabes de la U. Entonces, por esa razón te digo que digamos que aclarando un poco la respuesta a la pregunta, el aviso estuvo ahí por un tema básicamente comercial, pero no está dirigido a la gente Voice, está dirigido a toda nuestra gama de lectores, ¿no? Y tiene como propósito atraer al lector con la finalidad de comprar, en este caso, el álbum. No pudo haber un aviso ahí de un auto, por ejemplo, pudo haber un aviso, no sé, pues de champú, de medias, de chimpunes, de lo que tú quieras. Entonces lo que se busca es atraer al lector para que el lector pueda adquirir el producto, pueda identificarse con esa marca, ¿no? Excelente. Libero es uno de los diarios más leídos deportivamente a nivel nacional y realmente impresionante por la cantidad de notas que pueda sobresalir, ¿no? Y dentro de estas notas hemos visto números, estadísticas, datos importantes que capaz el redactor incluye en la nota de respecto a lo que va a salir o jugarse o lo que salió luego de un partido, ¿no? Capaz los goles, partidos jugados, goles destacados, capaz un jugador histórico, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes se fundamentan eso y cómo ven lo importante que es para una nota informativa? El tema de los números, la estadística. Exactamente. Sí. Bueno, en este punto también yo quiero ser muy, digamos, transparente. Nosotros tenemos un staff de periodistas que hace un seguimiento de los equipos, de los torneos, de los partidos, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos periodistas que no pertenecen a Libero, independientes,
que hacen un trabajo estadístico valioso en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el más icónico de todos es Mr. Chip, Exacto. el periodista español que tiene, Sí. ¿no? Entonces, mucha de la estadística que tiene Mr. Chip es una estadística exclusiva, siendo un periodista dedicado a la numerología en este caso, ¿no? Eh, 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 Tiene una información privilegiada respecto a lo que podemos tener nosotros. Si bien es cierto, tenemos un grupo de periodistas conocedores, no tenemos, por ejemplo, un periodista que esté absolutamente dedicado a la estadística, no lo tenemos. Nos gustaría tenerlo, pero no lo tenemos, por cuestión de presupuesto, porque eso significa tener una persona dedicada totalmente a los números, ¿no? Y que sacrifique, digamos que invierta tiempo en la estadística y no invierta tiempo en escribir. Y en este punto necesitamos mucho más manos que apoyen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos, insisto, un staff de periodistas que maneja números, otro grupo de la estadística proviene de lo que periodistas reconocidos en las redes sociales pueden proporcionar. Hay una página, perdón, hay una cuenta de Twitter que se llama Son Datos y No Opiniones, que últimamente está publicando y posteando información valiosa. Y es información que nosotros también contrastamos. O sea, no es una cuestión de decir, oye, mira, Son Datos y No Opiniones puso que, no sé, que Cristal es el equipo que más derrotas ha acumulado y ya superó Alianza. Entonces, no es solo eso, es contrastar, ver y en este punto tener claro si efectivamente esa información, ese dato, esa estadística es realmente cierta, ¿no? Entonces, en este punto, queda cómo conseguimos la información y después qué trascendencia tiene. Tiene una trascendencia sumamente importante porque si bien es cierto en el papel puede aparecer como un número, como un datito, ¿no? En la web tiene otro tratamiento. Como la web es ilimitada en cuanto a espacio, el papel es mucho más pequeño, tenemos 16 páginas y no siempre se puede poner todo. Entonces, en la web tiene otro tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Yendo a lo de Sporting Cristal, ¿no? Cristal lleva, ponte, en el papel puede salir una notita que diga Cristal suma 34 derrotas y es el equipo que más veces ha sido vencido en Copa Libertadores, superando a Alianza Lima. Entonces, esa información, ese datito puede convertirse en una información de gran demanda en la web si es que la pone de esta manera, ¿no? Cristal supera Alianza como el equipo con más derrotas, como el equipo peruano con más derrotas en la Copa Libertadores. O sea, esa información, tenlo por seguro que va a arrasar, va a arrasar. Entonces, ese es más o menos el tratamiento que le damos a la información estadística. O sea, te respondí la pregunta en dos partes, cómo la procesamos, cómo la conseguimos, la procesamos y luego cómo la lanzamos tanto al papel como a la web. Excelente. Eh, Carlos, a ver, ahora con el tema de la portada, ¿cuándo saber que una nota, digamos, es importante para que vaya en la portada del diario? ¿Cómo saber? Perdón, no te escuché. ¿Cómo saber que una nota de un partido, una nota que realmente va a ser de interés, pueda vincularse a la portada? No sé si me logré entender. ¿Cómo definimos la portada en este caso? O sea, Exacto. qué criterios utilizamos para poder llevar una información a la portada? Ya, mira, como toda portada de diario, lo que lleva esta en su caja principal es la información más importante a criterio del staff periodístico en función de nuestro público, en función de lo que a nuestro público le puede interesar, ¿no? Tiene que haber en este caso un match de ambos lados, ¿no? Es lo que nosotros consideramos que es más importante, es un peso, con el contrapeso que significa lo que a nuestro público le puede interesar, ¿cierto? Entonces, y en ese punto tiene que haber una sintonía. ¿Por qué razón? Porque si yo considero, por ejemplo, que tengo un público que es mucho más afín a informaciones de Alianza y de la U, y yo le coloco una información de Aurich,
porque creo yo que es una información más importante, lo más probable es que no haya una sintonía. Va a haber una asintonía en este caso, ¿no? Entre lo que el público busca como información y lo que yo quiero o creo que es lo más importante para la portada. O en todo caso, que yo ponga en portada algo que considero relevante, pero que el público considera que no es relevante. Entonces, insisto, tiene que haber una sintonía o un balance entre lo que consideramos relevante para informar y lo que el público considera relevante como información para poder leer o enterarse, ¿no? Entonces, aquí aplicamos la misma fórmula que se aplica en todos los diarios y es esa, ¿no? De encontrar un balance en el punto que te he mencionado, ¿no? No es sencillo porque al ser un diario básicamente de fútbol, porque no somos un diario netamente de deporte, sino que hace muchísimos años nos hemos definido como un diario de fútbol. El mismo eslogan del libro dice, tu fútbol, tu pasión. Yo siempre remarco que si existiera la categoría, la subcategoría de diarios de fútbol dentro de la categoría de diarios deportivos, Libero sería un diario de fútbol, o sea, nos consideramos un diario de fútbol, ¿no? Entonces, nosotros en este punto nos manejamos dentro de un espectro bastante limitado, ¿no? O sea, delimitado en este caso. O sea, no podemos pues, poner en portada política, espectáculos, no, no somos un diario de corte general, ¿no? Somos un diario especializado, ¿no? Y tenemos que movernos en ese aspecto. Y normalmente nuestros criterios de portada están enfocados en el bolsón de lectores que consideramos que están mucho más interesados en ese tipo de información. Hablamos de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Selección y Fútbol Internacional. Difícilmente vamos a ver en portada alguna información de Municipal, de Boys, de Cantolao, de San Martín, sin desmerecer, digamos, a estos clubes, porque el bolsón de hinchas es menor. Claro. Entonces, tendría que ocurrir algo muy, digamos, importante para que esto pueda acontecer. Por ejemplo, ¿no? Que en un super partido Boys le gane a Alianza. O sea, eso es una noticia. Y eso ha pasado, ¿no? El año pasado, Claro. cuando ganamos 2-0 Alianza, ¿no? Ahí salió Claro. por todo, no por justo. Eso es noticia, ¿no? Porque es una noticia que le va a interesar al de la U y al de Cristal. Porque el de la U y el de Cristal es el que te va a consumir. Porque le va a dar muchísimo gusto saber que Boys le ganó a Alianza, ¿no? Entonces, digamos que así nos movemos, pero insisto, o sea, yo estoy siendo absolutamente transparente porque es un espacio académico y en este punto, insisto, nosotros trabajamos la portada en función de esos elementos que yo te acabo de mencionar, ¿no? Carlos, ahora en el tema fotográfico, ¿cómo escogemos la fotografía para la nota? Como sé que ahorita, bueno, por la pandemia no hay los fotógrafos de ustedes no van a los estadios, pero ustedes le llegan material fotográfico que me debo imaginar que pueden escoger la foto que va en la nota informativa. Ya, pero en este punto sí estamos yendo a los estadios porque se formó la Federación Peruana de Fútbol, armó un pool de fotógrafos y nosotros estamos en este aspecto liderando el pool. Eso quiere decir que los fotógrafos de Libero son quienes en este aspecto lideran por su experiencia el pool de fotógrafos de la Federación Peruana de Fútbol. Tengo entendido que el comercio no está participando, desconozco las razones por las cuales el comercio no participa de este pool, y son nuestros fotógrafos que están alimentando de fotografía a todos los medios. Entonces, el criterio para elegir una foto está en función de cuánta fuerza comunicacional puede transmitir esa foto, cuánta energía puede transmitir esa foto. ¿Por qué razón? Porque el periodismo deportivo, la información deportiva, los textos deportivos y sobre todo los textos futbolísticos tienen una carga pasional muy grande.
eh, el hincha, que es el que nos lee, lee con una carga pasional importante. Entonces, lee con una carga pasional importante porque el texto también está cargado de pasión. Los titulares tienen pasión. Y en ese punto las fotos tienen pasión. No podríamos poner en portada una foto que no tenga fuerza, que no tenga energía. Si tú haces una revisión de la línea fotográfica de las portadas del libro, siempre vas a ver jugadores en gesto enérgico, gritando, eh, expresando un sentimiento de victoria, ¿no? Para cuando queremos, lógicamente, transmitir eso en la portada. Si nosotros queremos transmitir lo contrario, que significa, por ejemplo, lesión, desazón, derrota, frustración, vamos a encontrar gestos o de lamento extremo o de decepción absoluta, ¿no? Entonces, en este punto, el concepto fotográfico está muy marcado por la polarización o los extremos. ¿Vale? Ajá. Eso quiere decir que si tú quieres transmitir un sentimiento positivo, tiene que haber, insisto, un gesto de mucha energía, de absoluta energía, ¿no? Si tú quieres transmitir un gesto opuesto, tiene que haber también mucha carga de decepción o de derrota o de frustración en esa foto, ¿no? No se aceptan términos medios en este punto, ¿no? Entonces, es el criterio que utilizamos para poder, digamos, conectar la foto con el titular, con la bajada, con el texto y lo que queremos transmitir en conjunto al lector, que en este caso es un hincha convicto y confeso, ¿no? En el tema del diario, mucho se habla sobre a veces que algunos diarios son imparciales, ¿no? Con el tema también de la objetividad. ¿Ustedes cómo hacen para llevar el tema de la objetividad con las notas informativas que sacan, ¿no? Diariamente en el ámbito nacional? Sí, mira, ese es otro tema que también nos ha demandado mucho trabajo porque eh, al ser el lector de Libero hincha y pasional, es muy poco racional, es muy poco racional en este aspecto, ¿no? Hablamos desde el punto de vista de el concepto que tiene del fútbol y el concepto que tiene del hinchaje y de la información que recibe, ¿no? Por ejemplo, si tú entras a la portada de Libero en las redes sociales, sobre todo en Facebook, te vas a dar cuenta que cuando ponemos una portada de Alianza, nos dicen de todo, ¿no? Si ponemos la portada de la U, los de Alianza nos van a decir de todo, que somos lo que le dicen los hinchas de Alianza, a los de la U. Y si ponemos la de Cristal, los de Alianza y los de la U nos van a decir que somos lo que le dicen a los hinchas de Sporting Cristal. Entonces, teniendo en consideración que el hincha entiende que puedes ser parcializado, tenemos que ser muy cuidadosos para efectos de lo que transmitimos, ¿no? Lo más imparcial posible, lo más informativo posible, ¿no? Ese es el punto que nosotros tratamos de marcar en la información, pues, ¿no? Insisto, hay mucha carga pasional, se escribe con pasión también, pero eso no quita que tengamos que ser imparciales y objetivos y muy informativos a la hora de transmitir una información, ¿no? Ya para terminar con la última pregunta, Carlos, las notas, ¿se ha llegado a redactar notas basadas que ha tenido relevancia anteriormente y han salido a sobresalir actualmente, o netamente salen notas que es de la actualidad, que es la sensación del momento? En lo que respecta a ver, en lo que respecta al papel y a la web, las informaciones que
nosotros manejamos son informaciones actuales, son informaciones del día, ¿no? Eh, Hay temas que pueden empezar un día y continúan 2, 3, 4 o 5 días, pero continúan en cuanto a repercusión, o sea, las repercusiones respecto a un tema que se generó hace algunos días, ¿no? También hacemos referencias históricas, pues, ¿no? O sea, eh, buscamos en este aspecto eh, llevarle al lector una información que tenga que ver con reminiscencias, ¿no? O efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy hace X años, ¿no? Teníamos una sección que ya no está, que hasta hace poco existía, que se llamaba Lo que tu viejo no te contó. Ujú. Era una sección que cumplió su espacio, duró como unos 6 o 7 años. Esa sección ahora está llevada al contenido de redes sociales como un video. O sea, el público ahora más que leerlo lo está consumiendo en video y en ese video nosotros, eh, digamos que relatamos lo que pasó un día como hoy hace X años, ¿no? Un triunfo de selección, un triunfo de Alianza, un triunfo de la U, un triunfo de Sporting Cristal o de Alianza, ¿no? E independientemente de ello, en ocasiones importantes, nosotros hacemos especiales respecto en la previa a algún partido o algún acontecimiento que tenga que ver que tenga que ver con lo que te estoy mencionando. Bueno, por ejemplo, en la previa un partido de eliminatoria, y hablando del Colombia-Perú que se viene, lo más probable es que en la semana previa hablemos de los Perú-Colombia que se han jugado en todo este tiempo, ¿no? En la previa del Perú-Ecuador también haremos lo mismo, y en la previa de la Copa América hablaremos de las Copas América, de cómo le fue a Perú, de los títulos, de los subtítulos, de las medallas de bronce, partidos importantes en Copa América, jugadores destacados de Perú en Copa América. O sea, esos temas de carácter histórico los tocamos a diario en este espacio que te digo ya de manera audiovisual con videos, y en ocasiones especiales traemos a colación el banco histórico para poder, digamos, hablar de lo que ocurrió previamente respecto a ese acontecimiento, ¿no? Listo, Carlos. Muchísimas gracias por la pequeña entrevista. Más Listo, bien, ya me imagino que tienes mil cosas. Un listo. último mensaje a los chicos que están por iniciar la carrera, que quieren entrar al mundo deportivo, a algún diario, y también a las personas que estaban a punto de acabar, y como es mi caso. Claro, mira, ser periodista deportivo es lo más apasionante que pueda ocurrir, ¿no? Porque vives en un día a día de vorágine. O sea, es como que te lanzas en un tobogán interminable, ¿no? O sea, yo me siento así todos los días, ¿no? Y corre, Y corre, hay corre, 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 y hay corre. todo por delante que te embruja y Ah, te llega. exacto. Y digamos que y es una sensación que se ha acrecentado mucho más a propósito de las nuevas tecnologías, donde hoy tienes que comunicarte no solo para el impreso como era antes, sino tienes que comunicarte para la web, para las redes sociales, para la televisión y para la radio, que es lo que nosotros tenemos dentro de lo que significa Liverpool de Deportes, ¿no? Es apasionante. Tienes que vivirlo en este caso siempre para entender de qué se trata, ¿no? O sea, si no lo vives, no lo vas a sentir como lo siento yo, porque, a ver, yo el sentimiento que tengo ahora es un sentimiento que lo tengo desde los 14 años cuando empecé. O sea, no ha cambiado en nada eso, en nada, en nada, en nada. O sea, tengo la misma energía, la misma intensidad y el mismo ímpetu de cuando tenía 14 años. Te estoy hablando de hace 35 años, por lo menos. Ese es número uno. Número dos, además de tener esa carga positiva para poder trabajar, es bastante difícil poder encontrarte como periodista o ser periodista o buscar ser periodista si es que no lees. Porque la única forma que te puede ayudar para poder ser un buen periodista, si es que quieres serlo, y ser un buen periodista cuando sales del aula y quieres ser profesional,
es leer, 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 porque la lectura es lo que finalmente te va a formar va a formar tu estilo periodístico, ¿no? Así como cuando tú te haces un ADN y encuentran una particularidad que es única frente al universo de habitantes que existe en este planeta, porque tú eres único, también nuestros estilos de redacción son únicos. O sea, no existen estilos de redacción parecidos, ¿no? Iguales en este caso. Pueden haber parecidos, pero no iguales, idénticos, ¿no? Entonces, leer es lo que nos va a ayudar. Leer de todo, o sea, leer de política, espectáculos, policiales, economía, sociedad, y estar enterado. O sea, el hecho de ser periodista deportivo no significa que no puedes estar enterado de lo que pasa en el mundo. Y lo otro que también considero importante es el poderte cultivar día a día, ¿no? Terminar la universidad no significa que ya tengo mi título y se acabó, ¿no? O sea, tienes que ver de estudiar una maestría, tienes que ver de estudiar temas afines al deporte, si que vas a ser periodista deportivo, no sé, administración de clubes, comunicaciones en clubes, marketing a nivel de clubes, o sea, conocer la industria del fútbol y la industria del deporte, ¿no? Porque nosotros estamos en este momento en el Perú, ¿tú qué edad tienes? ¿Tienes 20? Yo tengo 24. 24, ya. Lo más probable es que cuando tengas mi edad, es decir, cuando cumplas 24 años más y un poco más, eh, podamos decir de que el fútbol en el Perú ya es una industria, porque estamos avanzando a pasos muy, muy lentos, porque los pasos son bastante lentos, pero yo creo que vamos a lograr que Perú tenga un concepto de industria a nivel del fútbol, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos como simples periodistas deportivos o simples escritores o simples oradores o simples transmisores de comunicación en un ambiente que crece y que se va transformando en una industria. O sea, a ver, ¿cómo hablas tú de marketing en el fútbol si no conoces nada de marketing? ¿Cómo hablas tú de economía en los clubes si no conoces nada de economía? O sea, ¿cómo hablas de esos temas si no, de gerenciamiento si no los conoces, no los has estudiado, ¿no? Entonces, eso y el otro tema es los idiomas, ¿no? Claro. Es importantísimo dominar un idioma y tener el conocimiento de uno o dos, ¿no? Por ejemplo, o sea, el inglés es obligatorio, tienes que dominar el inglés y conocer algo de portugués y por ahí de repente algo de italiano, ¿no? Yo creo que con eso estás tranquilo como para poder avanzar y digamos, eh, equiparte lo suficiente para hacer frente a lo que viene, ¿no? Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Hoy voy a tomar una fotito como para una fotito ahí. Listo. Cuídate. Listo. Ya está. Listo, Muchísimas gracias. cuídate. Gracias, Carlos. Ya.